No importa si eres un fan nuevo o si llevas años siguiendo la obra de Kentaro Miura. Si alguna vez encuentras un sitio que afirme tener el capítulo 83 completo, no lo abras. No vale la pena. Yo no hice caso. Desde que era adolescente, Berserk dejó de ser un simple manga para convertirse en una obsesión. Compré tomos, hice fanarts, hice cosplay y pasé incontables horas investigando cualquier dato relacionado con la obra. Sabía de la existencia del famoso capítulo 83, el que Miura decidió retirar por revelar demasiado de la historia, pero siempre pensé que no era más que una curiosidad para los fans. Hasta que, años después, tuve la oportunidad de conocer a Koji Mori, ya que había ganado un concurso de fanarts organizado por el mismo estudio Gaga. Cuando llegó el día de conocerlo estaba muy ansioso. Por fin tendría la oportunidad de conocer a quien está detrás de la historia de mi obra favorita. Podría descubrir cosas sobre cómo se hace esta obra y también quitarme dudas que tenía desde hacía años. Me alisté y, en un papel, anoté las preguntas cuya respuesta más me carcomía conocer. Cuando llegué al lugar del encuentro, ahí estaba. Se veía algo serio, como si estuviera obligado a asistir. Esa expresión facial cambió cuando empecé a acercarme. Me recibió de una forma muy amable, como si nos conociéramos desde hacía años. Empezamos a platicar sobre Berserk como si fuéramos dos amigos igual de fanáticos. Hasta que le pregunté si podía hacerle unas preguntas acerca de la obra. Entre todas las preguntas que le hice, hubo una que cambió por completo el tono de aquella conversación. ¿Existe alguna copia del capítulo 83? Mori guardó silencio. Durante varios segundos permaneció inmóvil, con la mirada fija en el suelo. Finalmente dejó escapar un suspiro. Sí. Existe. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Pero Kentaro me advirtió que nadie debía verla. Ni siquiera yo. No supe qué responder. Había algo en el tono de su voz que me hizo pensar que no estaba hablando de un simple capítulo eliminado. Aún así, mi curiosidad pudo más. Después de despedirnos me fui contento a mi casa, ya que por fin pude deshacerme de muchas de las dudas que tenía sobre Berserk. Sin embargo, el hecho de que el capítulo 83 pudiera considerarse prohibido hizo que quisiera leerlo. Pero debí haberle hecho caso a Mori. En lugar de eso, a partir de ese día comencé una búsqueda incansable. Pregunté en grupos de fans, recorrí foros abandonados, revisé páginas de mangas inéditos y abrí enlaces que apenas seguían funcionando. No encontré absolutamente nada. Después de varias semanas terminé por rendirme. Era como si el capítulo nunca hubiera existido. Poco a poco regresé a mi vida cotidiana y dejé de pensar en ello. Hasta que una noche recibí un correo electrónico de un sitio de mangas que no recordaba haber visitado. El asunto solo decía: capítulo 83. Al abrirlo encontré un único mensaje. Hemos notado que llevas semanas buscándolo. Ya puedes leerlo. Debajo del mensaje solo había un enlace. Sentí una emoción imposible de describir. Después de tanto tiempo buscándolo, por fin lo había encontrado. Las palabras que Koji Mori me había dicho aquel día comenzaron a resonar una y otra vez en mi cabeza. Kentaro me advirtió que nadie debía verla. Ni siquiera yo. Debí escucharlo. En lugar de eso, hice clic en el enlace. La página tardó varios segundos en cargar. Pensé que era mi conexión a internet, pero cuando por fin apareció entendí que ese no era el problema. El sitio no se parecía a ninguna de las páginas que había visitado durante mi búsqueda. No tenía anuncios, ni comentarios, ni opciones para cambiar de capítulo. Parecía una página creada únicamente para mostrar una sola cosa. En el centro de la pantalla aparecía una portada. Berserk 83 Dios del Abismo, 2. Algo no estaba bien. El capítulo estaba completamente a color. No era el tipo de coloreado que suelen hacer los fans. Cada página tenía una calidad imposible. Las sombras, las texturas y hasta la iluminación parecían demasiado reales. Durante unos segundos intenté convencerme de que era un trabajo hecho con inteligencia artificial o una restauración increíblemente bien realizada. Pero esa explicación dejó de tener sentido conforme seguía leyendo. Los diálogos no estaban en japonés, ni en inglés. Estaban escritos en ruso.
No entendía una sola palabra, pero eso dejó de importarme cuando empecé a fijarme en las ilustraciones. No parecían dibujos. Parecían fotografías. No fotografías de personas disfrazadas. Fotografías de algo que realmente había ocurrido. Entonces noté otro detalle. Ningún personaje estaba mirando hacia donde normalmente mirarían. No a la mano de Dios, ni a los apóstoles, ni siquiera a Griffith. Todos tenían la mirada fija exactamente en el mismo punto. El centro de cada viñeta. Como si, desde el otro lado de aquellas páginas, estuvieran observando a quien las estaba leyendo. Esas miradas que atravesaban la pantalla me provocaban un miedo difícil de explicar. Era como si supieran que yo estaba ahí, observándolas. Lo lógico habría sido cerrar la página. No lo hice. Mi curiosidad era más fuerte que el miedo que sentía en ese momento. Continué leyendo, ignorando cada una de las señales que me decían que debía detenerme. Las páginas pasaban una tras otra, hasta que llegué al punto exacto por el que Kentaro Miura había decidido eliminar aquel capítulo. Era un nombre que ocupaba toda la pantalla. La razón del mal. Era un ser horripilante, hecho de lo que parecían ser órganos expuestos, carne y sangre que se derramaba a chorros. Al verlo sentí unas náuseas tan intensas que terminé vomitando. La imagen era grotesca, pero lo que más asco me provocaba era el realismo que tenía. Aunque podía distinguir todo aquello a simple vista, el ser que aparecía en la pantalla era algo indescriptible, como si se tratara de un ente que mi mente fuera incapaz de procesar. Me quedé observando la pantalla durante varios segundos, tratando de encontrar una explicación para algo que, por más que lo intentara, no podía comprender. Fue entonces cuando me percaté de algo. Ese ser parpadeó. No estaba seguro de lo que había visto. Me convencí de que era producto de mi imaginación, consecuencia de todo lo que había presenciado hasta ese momento. Pero entonces, volvió a hacerlo. Cuando lo vi, di un brinco hacia atrás y caí de mi silla. Era como si estuviera vivo. Pero ¿cómo era eso posible? Mientras me ponía de pie, me di cuenta de que sus ojos me seguían. No era un efecto causado por el ángulo de la imagen. Esos malditos ojos hiperrealistas me estaban observando. Quise apagar la computadora de inmediato. Intenté hacerlo normalmente, pero no respondió. Entonces me agaché para desconectarla de la corriente. Lo hice. Me senté nuevamente en la silla, cerré los ojos y solté un suspiro de alivio. Solo para descubrir que, al abrirlos, la pantalla seguía encendida exactamente donde se había quedado antes de desconectarla. Grité de miedo. Eso no debía ser posible. La computadora ya no tenía ninguna fuente de energía. Al momento de gritar escuché un eco que no debería existir. Mi habitación era demasiado pequeña para producirlo. Fue ahí cuando me di cuenta de que ya no estaba en mi habitación. Estaba rodeado por una oscuridad absoluta que cubría todo cuanto alcanzaba a ver. Excepto por mi escritorio. Era como si aquello que me había envuelto quisiera que la pantalla de mi computadora siguiera encendida. Solo entonces comprendí el porqué. No era para que yo siguiera leyendo. Era para que algo pudiera seguir viéndome. Estaba tratando de convencerme de que todo aquello era un sueño, aún sabiendo que no lo era. Me arrinconé y me coloqué en posición fetal, tratando de revertir todo lo que estaba viviendo. Mientras hacía eso, empecé a escuchar ruidos extraños. Parecían muchas voces hablando al mismo tiempo, llamándome para que volviera a mirar la pantalla. Solo podía cubrirme los oídos con ambas manos, pero esas voces ya habían invadido mi mente. Cada segundo que pasaba ahí lograban hacerme dudar entre permanecer escondido o volver a mirar la computadora. Ya no soportaba aquel ruido dentro de mi cabeza. Sabía que la única forma de detenerlo era volver a mirar la pantalla. Me levanté. Aún asustado, reuní el poco valor que me quedaba y me senté frente al escritorio. Pero no había nada. La pantalla estaba completamente negra. Sentí una desesperación imposible de explicar. Sabía que esa cosa debía seguir ahí. Todo lo que acababa de vivir me demostraba que no podía haber sido producto de mi imaginación. Fue entonces cuando lo escuché. Tardaste mucho en encontrarme. Una voz distorsionada, completamente irreal, sonó justo detrás de mí. No quería darme la vuelta.
Sabía que ya había llegado demasiado lejos y que no hacerlo solo retrasaría lo inevitable. Giré lentamente la silla. Y ahí estaba. Era exactamente igual que en las imágenes del capítulo. Solo que ahora podía comprender su verdadero tamaño. Era inmenso. Comparado con él, yo no era más que una hormiga. Su cuerpo parecía estar formado por órganos expuestos, carne y sangre que no dejaba de brotar. Sin embargo, había algo mucho peor que su apariencia. No podía comprender su forma. Cada vez que intentaba observarlo con atención, tenía la sensación de que mi mente era incapaz de procesar lo que estaba viendo. No comprendía nada. Sabía quién era esa cosa. Había leído sobre ella decenas de veces. Pensaba que Kentaro Miura la había creado. La criatura permaneció completamente inmóvil. Entonces habló. Kentaro no me creó. Hizo una breve pausa. Él me vio cara a cara. Fue ahí donde todo dejó de tener sentido. Durante años los fanáticos discutieron por qué el capítulo 83 había sido eliminado. Muchos decían que revelaba demasiado sobre la historia de Berserk. Otros pensaban que simplemente rompía el misterio de la obra. Pero todos estábamos equivocados. Kentaro Miura no eliminó ese capítulo porque revelara demasiado. Lo eliminó porque había dibujado algo que realmente existía. La criatura volvió a hablar. Los humanos no soportan el sufrimiento sin una respuesta. Su voz parecía provenir de todas partes. Necesitan encontrar un culpable. Necesitan creer que cada tragedia tiene un propósito. Necesitan convencerse de que el dolor nunca es producto del azar. Mientras hablaba, la oscuridad que nos rodeaba comenzó a moverse. No era oscuridad. Eran miles de rostros humanos unidos entre sí. Todos lloraban. Todos gritaban. Todos repetían exactamente la misma pregunta. La criatura continuó. Cada guerra, cada asesinato, cada sacrificio, cada persona que perdió a alguien y se negó a aceptar que no existía una razón. Hizo una pausa. Todo eso me dio forma. Sentí que las piernas dejaban de responderme. ¿Qué quieres de mí? Por primera vez, aquella cosa pareció sonreír. No era una sonrisa humana. Era algo mucho peor. Lo mismo que quise de Kentaro. Que seas testigo. Mi respiración se detuvo. Uno de sus innumerables ojos se abrió por completo. Sentí un dolor insoportable atravesándome la cabeza. El suelo desapareció bajo mis pies. La oscuridad me devoró. Al parecer me había desmayado. Cuando me estaba despertando, lo primero que percibí fue el olor. Sangre. Hierro. Carne podrida. Era un olor tan insoportable que sentí ganas de vomitar de inmediato. Abrí los ojos. Un cielo completamente rojo cubría el horizonte. Personas corrían desesperadas entre montañas de cadáveres mientras criaturas deformes descendían riendo. Los gritos eran tan intensos que apenas podía escuchar mis propios pensamientos. No estaba viendo el eclipse. Estaba dentro de él. Un apóstol pasó junto a mí arrastrando el cuerpo de una mujer por el suelo. Otro arrancó de un mordisco la cabeza de un hombre que intentaba proteger a un niño. Sentí el calor de la sangre salpicarme el rostro. No era solo una visión. Podía olerla, tocarla, sentirla. Entonces, corrí. No sabía hacia dónde. Solo corría. Aquellas criaturas comenzaron a perseguirme. Podía escuchar sus risas detrás de mí. Sentía como el suelo temblaba con cada paso que daban. Intenté perderlas entre aquella montaña de cadáveres, pero era inútil. Ellas conocían ese lugar. Yo no. No tardaron en alcanzarme. Una de esas criaturas clavó sus garras en mi espalda. El dolor fue tan intenso que caí de rodillas. Intenté arrastrarme. Intenté ponerme de pie. Pero otra apareció frente a mí. Sin siquiera darme tiempo de reaccionar, sujetó mi brazo izquierdo y lo arrancó de un solo movimiento. Mis gritos quedaron ahogados entre los miles de alaridos que llenaban aquel lugar. La sangre brotaba sin control. Apenas podía respirar. Todo mi cuerpo temblaba. Sabía que iba a morir. Intenté seguir arrastrándome. No quería hacerlo. No quería morir ahí.
Entonces una sombra cubrió por completo mi cuerpo. Levanté lentamente la mirada. Una boca gigantesca descendía sobre mí. Fue lo último que vi. Desperté de golpe frente a mi computadora. Respiraba con desesperación. Todo mi cuerpo estaba empapado en sudor. La pantalla seguía mostrando el capítulo 83. La última página permanecía abierta. Debajo de la última viñeta había una frase que juraría no haber visto antes. Ahora entiendes por qué Kentaro dejó de dibujar. La página se cerró sola. El sitio desapareció. Jamás volví a encontrarlo. Intenté convencerme de que todo había sido una pesadilla. Pero las noches siguientes demostraron lo contrario. Cada vez que cerraba los ojos volvía al eclipse. Podía sentir el olor de la sangre. Escuchar los gritos. Sentir el dolor de las heridas. Era tan real que muchas veces despertaba llorando. Con el paso de los días dejé de salir de mi casa. Dejé de contestar mensajes. Dejé de hablar con mi familia. Ya no soportaba mirar a las personas. Cada vez que veía el rostro de alguien recordaba aquellos miles de rostros unidos entre sí. Mis vecinos comenzaron a preocuparse. Decían que llevaban semanas sin verme salir. Una tarde escuché cómo golpeaban la puerta de mi departamento durante varios minutos. No respondí. Solo permanecí sentado frente a mi computadora apagada. Esperando. Días después la policía entró por la fuerza. Yo apenas reaccioné. Solo repetía una y otra vez la misma frase. No la enciendan. Por favor. No la enciendan. Los médicos dijeron que sufría un trastorno psicótico provocado por una obsesión enfermiza con un manga. Me internaron en un hospital psiquiátrico. Llevo meses escribiendo todo lo que ocurrió. No espero que alguien me crea. Ni siquiera estoy seguro de querer que lo hagan. Solo necesitaba dejar constancia de que el capítulo 83 existe. Y de que jamás debí buscarlo. Hoy es mi último día aquí. Ya no puedo seguir viviendo con aquello dentro de mi cabeza. Cada noche escucho la misma voz. Siempre dice lo mismo. Todavía no has dejado de observarme. Los médicos creen que hablo solo. Pero yo sé la verdad. Cada vez que cierro los ojos, vuelvo a verlo. Y sé que, tarde o temprano, volverá por mí. Por eso, antes de terminar este diario, solo quiero dejar una última advertencia. Por favor, no leas el capítulo 83 de Berserk.